Damos gloria a Dios por su gracia, damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Qué grato honor, qué privilegio nos concede el Señor estar en su casa para juntos disfrutar de su palabra, para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Este es un fin de semana muy inusual porque es un fin de semana festivo y no cualquier fiesta, el 250 aniversario de la independencia de esta nación. Y alguien decía de manera despectiva, yo no celebro esa fiesta de los gringos. Y yo dije, bueno, Dios nos trajo a este país. Nuestros hijos nacieron aquí y hay que agradecer a Dios por este país y por su independencia. Hay que ser buenos agradecidos. De hecho, la Biblia dice que oremos por la paz de la ciudad donde el Señor nos traslade, porque en su paz nosotros tenemos paz. Así que aunque añoremos nuestros países de origen, aunque amemos nuestras costas, vivimos aquí. Y yo no sé a usted, pero a mí me ha hecho bien estar aquí y tengo que agradecer. Así que seamos agradecidos, hermanos. Es una fiesta nuestra también porque vivimos aquí y damos gloria al Señor por esta nación. Y seguimos orando por nuestros países de origen. Hoy vamos a ver la parte 3 de este tema, la iglesia del Rey. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a concluir el capítulo 2 de esta extraordinaria carta a los Efesios. Y vamos a ver 3 imágenes que presenta nuestro texto. Nuestro texto habla de que somos ciudadanos, de que somos familia y que somos templo de Dios. Hermanos, todos anhelamos pertenecer. Todos anhelamos pertenecer a algo. Nadie disfruta sentirse extraño. Bueno, tiene que ser una persona que no esté bien de su salud mental, que disfrute ser un extraño en medio de un lugar. Todos nosotros deseamos un lugar donde se nos reciba, una familia que nos ame, un hogar donde podamos descansar, donde podamos sentirnos seguros. Todos anhelamos eso. Sin embargo, mis hermanos, la mayor necesidad del ser humano no se encuentra en este mundo. La necesidad real, la verdadera necesidad del ser humano se encuentra en la presencia de Dios. Tristemente no somos tan conscientes de nuestra verdadera necesidad, pero la necesidad real se encuentra en Él. Decía alguien, creo que A.W. Tozer, dijo que Dios nos hizo para sí mismo y nada menos que Dios podrá satisfacer el vacío que hay en nuestros corazones. Tenemos un vacío del tamaño de Dios que nada en este mundo puede llenar. Hermano, mientras nosotros permanezcamos lejos del Señor, vamos a seguir siendo huérfanos espirituales. De hecho, alguien dijo que un cristiano sin iglesia es una contradicción de término. Lo voy a repetir. Un cristiano sin iglesia es una contradicción de término. Y un cristiano sin iglesia es un huérfano porque no tiene familia. En el pasaje anterior, el que vimos la semana pasada, vimos Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18. Ahí vimos que nosotros éramos extranjeros, peregrinos. Dice que estábamos exentos de los pactos de las promesas, que vivíamos sin esperanza, que vivíamos sin Dios en el mundo. Pero la cruz de Cristo transformó por completo esa realidad. Cristo derribó los muros de separación. El muro que nos separaba entre Dios y nosotros, Cristo lo derribó. Y el muro que nos separaba aún entre nosotros también, Cristo lo derribó. Cristo nos reconcilió con Dios y más aún nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo formó un solo pueblo mediante su preciosa sangre.
Sin embargo, hermanos, la historia no termina con la reconciliación. Si terminara ahí ya fuera suficiente, pero no termina con la reconciliación. La gracia de Dios nos hizo algo más que perdonarnos. La gracia de Dios nos recibió en su hogar. Y decíamos eso hace un par de semanas y lo queremos repetir. Un presidente tiene la facultad de dar un indulto presidencial. Tiene la facultad de declarar a través de un decreto que una persona culpable de algún delito que estaba en la cárcel puede ponerlo en libertad por medio de ese documento. Sin embargo, Dios hizo algo más que eso. Él no solo nos perdonó de nuestros pecados, Él nos adoptó como sus hijos y nos trajo a su familia. Eso es muy diferente y eso es ir mucho más allá. Hermanos, la gracia de Dios hizo más que perdonarnos, nos trajo al hogar del Padre. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué significa pertenecer al pueblo de Dios? ¿Qué llegó a ser la iglesia ahora que está en Cristo? Son dos preguntas importantes que nosotros debemos hacer. Con eso en mente, quiero invitarles a que vayamos juntos a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20. Efesios 2, 19 al 20, dice así la palabra de Dios. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, dice el verso 19, sino conciudadanos de los santos y familia de Dios. Padre, gracias por esta hermosa declaración. Somos familia, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos templo de Dios. Señor, gracias por este gran privilegio. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a valorarlo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir a la altura de esta gracia que hemos recibido. Señor, que tu palabra pueda permear nuestros corazones, que tu palabra, Señor, pueda vivificar nuestras vidas y que tu palabra nos ayude a seguir creciendo en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, aquí vemos una de las descripciones más hermosas de la iglesia. Vemos tres imágenes que enseñan quiénes somos en Cristo. Somos ciudadanos del Rey, de su reino, somos miembros de la familia de Dios y somos el templo donde Él habita por su Espíritu. Y estas son las tres imágenes que vamos a ver a lo largo de nuestro sermón de hoy. Veamos entonces, hermanos, cómo estas tres verdades transforman nuestra identidad y transforman aún nuestra manera de vivir. Porque cuando entendemos quiénes somos, entonces debemos vivir a la altura de eso. En primer lugar, hermanos, somos ciudadanos del reino de Dios. Efesios 2:19 de la Nueva Traducción Viviente dice, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Mire cómo empieza diciendo el texto. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Éfeso, ellos entendían bien estas palabras. ¿Por qué? Porque Éfeso era una ciudad importante del Imperio Romano. De hecho, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Ellos eran una ciudad con un privilegio muy extraordinario. Una ciudad que el emperador llegó a visitar en varias ocasiones. Ellos entendían el privilegio de ser ciudadanos romanos. Y nosotros vemos en el caso de Pablo, cuando lo arrestan y alguien lo golpea, Pablo le dice, oh, tú golpeas a un ciudadano romano sin haberlo juzgado antes, y el hombre se asustó.
porque no estaba permitido golpear a un ciudadano romano. Entonces, ellos entendían muy bien el privilegio de ser ciudadano. Una gran diferencia. Un extranjero tenía derechos limitados y pasa en este país y en todos los países. Un visitante tiene derechos limitados. Un residente tiene derechos limitados, pero un ciudadano tiene muchos más derechos, muchos más privilegios. Y ellos entendían muy bien esa realidad. ¿Por qué? Porque algunos vivían en un lugar donde realmente no pertenecían. Estaban allí, disfrutaban de ciertos privilegios, pero no tenían pertenencia, porque ese no era su hogar. No disfrutaban de todos los privilegios de los ciudadanos. Pablo toma esa realidad para explicar nuestra condición espiritual. Permíteme decirle que usted y yo vivimos en este mundo, pero no somos ciudadanos de este mundo. Somos residentes, residentes permanentes. Y en algún momento podemos perder nuestra residencia. No somos ciudadanos de este mundo. Tenemos una patria, una ciudadanía mucho mejor. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esa ciudadanía se obtiene a través del arrepentimiento y la fe y de la entrega a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, antes de Cristo éramos extranjeros del reino de Dios. No teníamos pertenencia con su pueblo, no teníamos derecho a las promesas, vivíamos alejados de Dios, vivíamos sin fe y sin esperanza. De nuevo, Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Hermanos, la salvación no es solo el perdón de nuestros pecados, también es un cambio de nuestra ciudadanía. Ahora tenemos la ciudadanía celestial. Aquí no hay doble nacionalidad, como hay algunos países donde no existe la doble ciudadanía. En el reino de los cielos no hay doble ciudadanía. Usted es miembro, usted es ciudadano del reino de los cielos y residente en la tierra. No puede tener doble nacionalidad. En Cristo no, tenemos una sola. O le pertenecemos a Cristo o no le pertenecemos a Cristo. Recibimos nuestra ciudadanía, ahora pertenecemos al reino de Dios. Hermano, nuestra identidad ya no está determinada por el lugar donde nacimos. Nuestra identidad no está determinada por el ambiente en el cual nosotros crecimos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra lealtad pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, vivimos en el mundo, pero nuestra verdadera patria está en el cielo. Cristo dijo que nosotros no somos del mundo. Por ende, no podemos vivir como viven las demás personas del mundo, porque no pertenecemos a este lugar, porque este lugar no es nuestro destino final. Hermano, esa verdad transforma nuestra manera de vivir. Un ciudadano representa los valores de su reino, porque la Biblia va más lejos y no solo nos describe como ciudadanos del reino de los cielos, nos describe como embajadores también. Un embajador representa a su nación en otra nación. Esa es nuestra condición. Estamos en la tierra como representantes del cielo. Estamos aquí como embajadores del reino de los cielos. Y todo lo que hacemos, todo lo que decimos y cómo vivimos, habla bien o mal del reino que nosotros representamos. Lo que sea que haga el embajador de Estados Unidos en cualquier país, eso representa lo que su país es. Si pasa una vergüenza, su país pasó una vergüenza. Si tiene un éxito, su país tiene un éxito. Y nosotros vivimos o debemos entender y debemos vivir con ese nivel de conciencia, mis hermanos. De la misma manera, la iglesia está llamada a reflejar el carácter de Dios. Donde el mundo responde con orgullo, la iglesia debe responder con humildad. Donde el mundo promueve el egoísmo, nosotros servimos con amor. Hay una diferencia marcada entre la manera en la que nosotros debemos vivir.
Nuestra vida debe mostrar que pertenecemos a un reino diferente. Nuestros vecinos deben saber que nosotros pertenecemos a un reino diferente. La gente que hace negocios con nosotros debe saber que nosotros pertenecemos a un reino diferente. Todo el que tiene algún tipo de contacto con nosotros, algún tipo de interacción con nosotros, debe notar que está tratando con alguien diferente, porque está tratando con alguien que representa el reino de los cielos. Esa debe ser nuestra manera de vivir. Nuestro texto no se detiene allí. No solo dice que somos ciudadanos del reino de los cielos, ya eso es un gran privilegio. Nuestro texto nos mueve a algo aún mayor. Así que veamos en segundo lugar, hermanos, que somos miembros de la familia de Dios. Ciudadanos, ahora miembros de su familia. Efesios 2:19, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Imagínese usted que usted llega a una nación como residente y luego usted hace lo que la nación diga que tiene que hacer para usted hacerse ciudadano, ya sea cumplir con X cantidad de años, ya sea cumplir con X cantidad de requisitos, coger un examen, lo que sea que usted tenga que hacer para ser ciudadano. Y usted se hace ciudadano de esa nación y ya usted cambia su pasaporte. Y ya usted está en un diferente estatus. Pero de repente el presidente de la nación lo llama y le dice, ya no solo serás ciudadano, serás miembro de mi familia. Ahora te voy a adoptar en mi familia, te voy a dar mi apellido y te voy a dar la herencia que corresponde a tu nueva familia. Eso hizo Dios con nosotros, hermanos. Observe el progreso del texto. No solo somos ciudadanos, somos hijos. Hijos legítimos de Dios. El Señor no solo nos perdonó, nos adoptó, nos recibió en su casa y nos hizo sus hijos. Hermano, ese es el mayor privilegio que tú y yo tenemos. Hemos sido perdonados, hemos sido aceptados y ahora somos miembros de la familia de Dios. Hermano, la gran diferencia entre un visitante y un hijo, ¿cuál es? ¿Cuál es esa diferencia? El visitante entra con cierto cuidado porque le visita. El hijo entra con confianza. El hijo entra a lugares donde las visitas no pueden entrar. Aunque hay visitas a veces que usted sabe. Si tú dices que tú buscas abriendo esa nevera, si tú eres visita. Pero así somos. Pero el hijo entra con toda confianza. El visitante permanece por un tiempo, pero el hijo permanece para siempre en la casa de su padre, porque es hijo, es heredero. La iglesia no es simplemente un lugar al que asistimos. La iglesia es la familia a la que pertenecemos. Eso nos da identidad en Cristo. La iglesia no es este edificio. Este edificio es el lugar donde se reúne la iglesia. La iglesia somos nosotros. Tú y yo, lavados por la sangre de Cristo, representamos la iglesia de Dios. Y este lugar, este edificio es importante. ¿Por qué? Porque es un edificio dedicado para el uso exclusivo de Dios. Pero este edificio, aunque es importante, muy importante, este edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, hermanos. Por eso la Biblia nos llama hermanos. Constantemente en el Nuevo Testamento se nos llama hermanos. Y ese no es solo un lenguaje simbólico, es una realidad espiritual. Tú y yo somos familia. Somos hermanos. Yo tengo 5 hermanos, 4 varones y una hembra. Y soy mellizo, así como usted me ve, de jovencito, yo soy mellizo, con una hembra. Pero mi hermana vive en Argentina, oiga eso, ahora mismo es invierno allá, oiga, es una locura.
vivimos lejos, tenemos un vínculo de sangre que nos une, un apellido en común. Sin embargo, si mi hermana no está en Cristo, ella y yo no seremos familia en la eternidad. Y tú y yo sí seremos familia en la eternidad. Ese vínculo terrenal es importante. Lo cuidamos, lo defendemos, es parte de nuestra identidad. Pero el vínculo que tenemos en Cristo es eterno, no es temporal. Así que yo le digo a mis hermanos de vez en cuando, para que sigamos siendo familia, aún más allá de nuestros días, ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que, hermanos, somos familia. Hermanos, comprados por precio de sangre, compartimos el mismo Padre, compartimos el mismo Salvador, compartimos el mismo Espíritu. Hermano, una familia sana, se supone que en una familia sana, las familias sanas se sirven, se ayudan, se corrigen, se sostienen mutuamente. Hermano, así debe ser también la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, como en toda familia sana, nosotros debemos servirnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros, debemos ayudarnos los unos a los otros y debemos, ¿por qué no?, corregirnos los unos a los otros. Debemos sostenernos mutuamente. Eso es parte de lo que nosotros somos. Una familia que se ama, que se cuida. ¿Usted ha oído la frase, la sangre pesa más que el agua? Es una frase o un dicho que habla de que la familia es importante. Y créame que lo es. Pero la sangre de Cristo pesa más que la sangre de nuestros familiares. Eso es demasiado importante. Hermano, el Evangelio nos llama a soportarnos con paciencia, a perdonarnos con generosidad y a procurar el bienestar de nuestros hermanos. A eso nos llama el Evangelio. Como toda buena familia, cuando recordamos que somos hijos del mismo Padre, aprendemos a tratarnos como hermanos. ¿Tú y yo somos hijos del mismo Padre? Yo le dije a un hermano en una ocasión algo que aprendí de un pastor. Ese hermano no trataba muy bien a su esposa. Yo le dije, ¿tú sabes que tu suegro es Dios? Tu suegro es Dios. ¿Cómo tú le vas a responder a tu suegro? Y ella se sonrió y le dije, sí, pero el suegro tuyo también es Dios. Somos hijos del mismo Padre. Eso debe cambiar la manera en la que nosotros nos tratamos unos con otros. No somos extraños, somos familia. Y la familia se sirve, se ama, se cuida, se defiende, se corrige, se amonesta. Eso hace la familia. Pero nuestro texto todavía no ha llegado a su punto culminante. Después de hablarnos de que somos ciudadanos del reino de los cielos y de que somos miembros de la familia de Dios, ahora introduce una tercera imagen. En tercer lugar, somos el templo donde Dios habita. Oiga bien, hermanos, esto va creciendo. Ciudadanos del reino de los cielos, adoptados como hijos de Dios, somos familia de Dios. El rey del universo es tu papá. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso debe cambiar nuestra manera de ver el mundo. El creador de todos los seres que existe es tu padre. El jefe es tu papá. Pero ese jefe no va a tolerar que tú llegues a la empresa diciendo, aquí el jefe es mi papá. No, el jefe te dice, pórtate bien. Hermano, ahora somos templo, el templo donde Dios habita. Efesios capítulo 2, versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.
El fundamento del cual se habla aquí representa la enseñanza que Dios dio por medio de los apóstoles y por medio de los profetas. ¿Por qué no puede haber apóstoles hoy en día? Porque el fundamento ya fue dado por medio de los apóstoles. Si hubieran apóstoles hoy en día, entonces habría que redefinir el fundamento. Y el fundamento fue dado una vez y para siempre. ¿Por qué no hay profetas hoy en día? Porque el fundamento bíblico, el fundamento de la palabra de Dios, toda la estructura de enseñanza doctrinal de la Biblia está cimentado en los profetas y en los apóstoles. Se cierra el canon, se cierra la Biblia, no hay nuevas revelaciones, ya no hay la necesidad de la continuidad de profetas y apóstoles. Si hoy en día hubieran profetas, la Biblia habría que editarla. Cada vez que un profeta diga una palabra profética, entonces usted tiene que agarrar y añadirla a la Biblia. ¿Por qué? Porque el fundamento de la Biblia está en la palabra de los profetas, la palabra de Dios dicha por los profetas y la palabra de Dios dicha por los apóstoles. Por eso, tanto el ministerio de los profetas como el ministerio de los apóstoles concluyó con la era apostólica, porque no puede haber otro fundamento. ¿Y qué hacemos con toda esa gente que se llaman apóstoles y se llaman profetas? Bueno, oremos por ellos para que Dios les dé entendimiento, gracia y sabiduría. No podemos hacer más nada, orar por ellos. Pero el fundamento de la iglesia, el fundamento que Dios dio a su iglesia, la iglesia está fundamentada en la palabra que Dios dio a los profetas y a los apóstoles. Este fundamento fue colocado una vez y para siempre, y ese fundamento permanece inalterable. Por eso la Biblia es una revelación cerrada. Desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, que en su conjunto son la palabra de Dios escrita. Por eso no hay nuevas revelaciones. Si hubieran nuevas revelaciones, habría que añadirle a la Biblia esas nuevas revelaciones. No podemos creer que hay nuevas revelaciones. Lo que hay es una iluminación o un entendimiento de la revelación de Dios que ya ha sido escrita en su palabra, hermanos. Pero el elemento más importante del edificio no es el fundamento. El fundamento es importante, pero no es el elemento más importante. El elemento más importante es la piedra angular. En la antigüedad esa piedra determinaba la dirección, la estabilidad y la alineación de la construcción. Era una piedra que servía de guía para toda la edificación. Y el fundamento se sostenía o se dirigía por esa piedra angular. Una piedra que era parte del cimiento, pero que marcaba la estabilidad, la alineación y la dirección de eso. Hechos capítulo 4, versículo 11, dice: Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Cristo es la piedra, la que marca en el edificio de Dios. Se le llama piedra angular, aquella que marca la dirección, aquella que marca el fundamento de la iglesia del Señor. Cristo es la piedra angular. Toda la iglesia descansa sobre Él. Toda la iglesia toma su dirección en Él. Y toda la iglesia encuentra su estabilidad en Él. Todo gira alrededor de Jesucristo. Todo en la Biblia gira alrededor de Jesucristo. Dios le confirió un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Toda la Biblia apunta a Jesús. Desde Génesis apunta hacia adelante, hacia Jesús. Y después de los evangelios, toda la Biblia apunta hacia atrás, hacia Cristo. Él es el personaje central de la historia de la redención. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay reconciliación. Sin Cristo no hay evangelio, no hay salvación. Él es el centro de toda esta obra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 21 dice: en Él, en Cristo, en Él
todo el edificio, bien armado, se ha levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Hermano, la presencia de Dios, lo que en el Antiguo Testamento se conoce como la Chequina, la presencia manifiesta de Dios, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al desierto usando a Moisés como su instrumento. Había una nube que lo cubría por el día y había una columna de fuego que lo cubría en la noche. Esa nube que se movía no solo los protegía, sino que le marcaba el paso por donde debían andar. Los protegía del sol, de los elementos de la naturaleza. Y esa columna de nube los protegía de el frío en la noche en el desierto. Cuando llegan a cierto lugar, que levantan el tabernáculo, una tienda donde iban a invocar al Señor, donde se iban a acercar al Señor, la presencia manifiesta de Dios estaba allí, de manera que podían ver. Esa presencia de Dios estaba en ese lugar llamado el tabernáculo. Luego estaba en el templo de Jerusalén. Pero ahora no está en el tabernáculo ni está en el templo. Ahora la iglesia es la morada de la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios habita en cada cristiano. Mira cómo Cristo lo dijo. Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Esa presencia manifiesta de Dios que estuvo en el tabernáculo, que estuvo en el templo, ahora está en cada creyente y Dios hace morada en nosotros. No solo somos ciudadanos del reino de los cielos, no solo somos familia de Dios, somos morada de Dios. Él habita en nosotros. Él dice que somos templo de Dios donde Él habita. La iglesia no es solo lugar que asistimos regularmente. La iglesia es el pueblo que Cristo compró con su sangre. Es la familia que Dios nos dio. Es la comunidad donde Él decidió manifestar su presencia. Y eso es la iglesia. La iglesia, hermanos, es el pueblo que Cristo compró por su sangre. La iglesia es la familia que Dios nos ha dado. Esta gran familia que Dios nos dio es la iglesia. Es la comunidad donde Él habita. Su presencia habita con nosotros. Hay personas que creen que Dios solo está en la iglesia. Que Dios solo está en la iglesia. Pero déjame decirte, mi querido hermano, que Dios está contigo donde quiera que tú estás. Eso puede darte consuelo o puede generarte temor, dependiendo lo que tú y yo estemos haciendo. Pero la presencia de Dios nos acompaña en cualquier lugar. Cristo dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle que guarden todas las cosas. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia manifiesta de Dios, su gracia a través de su Santo Espíritu habita en cada cristiano. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo en él. Por eso usted debe amar la iglesia. Debe servir y comprometerse con ella. Hermano, la iglesia es una expresión de la gracia de Dios. Amar la iglesia, servirla y comprometerme con ella es una expresión de nuestro amor por Cristo. Hemos dicho una y otra vez, yo no puedo decir que amo a Cristo si no amo su iglesia. Es imposible. El amor a Cristo produce en mí amar a su iglesia. Así que, hermanos, finalmente, comenzamos esta sección recordando que éramos extranjeros, que vivíamos sin esperanza,
que vivíamos sin Dios en el mundo. Comenzamos recordando esa triste realidad, porque las buenas noticias del Evangelio nos enseñan las malas noticias para poder disfrutar las buenas. La mala noticia era que no teníamos esperanza, que vivíamos sin Dios, que vivíamos sin esperanza en el mundo, que éramos extranjeros, pero ahora, mis hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos miembros de la familia de Dios y somos templo donde Dios habita. Hermanos, terminamos viendo la extraordinaria transformación que produce la gracia de Dios en nosotros. En Cristo ya no somos extranjeros, somos ciudadanos de su reino. Ya no somos huérfanos, hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos piedras dispersas, somos edificados como el templo de Dios. Hermano, esa es la iglesia del Rey. Ese es el pueblo que Cristo compró con su sangre. Ese es el pueblo que Él adoptó en su familia. Esa es la iglesia que Él está edificando para la gloria de Dios. En Cristo somos ciudadanos del reino, miembros de su familia y la morada donde Dios habita por su Espíritu. Eso lo somos en Cristo. Así que, hermanos, valoremos el inmenso privilegio de pertenecer a la familia del Rey. Valoremos ese privilegio. Pidámosles a Dios que cambie nuestra manera de ver la iglesia y que nos permita ver la iglesia como ese regalo de Dios al mundo. Así que vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el regalo tan glorioso de la iglesia. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, porque ya no somos extranjeros. Gracias, Señor, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Gracias, Padre, porque somos miembros de tu familia. Gracias por el privilegio de hacernos parte de tu propia familia. Señor, gracias porque tu Santo Espíritu mora en nosotros. Gracias porque ahora somos miembros de tu familia, donde tú habitas, donde tu gracia, Señor, se manifiesta. Padre, gracias en el santo nombre de Jesús. Amén y amén.